Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Hola a todos. Sé que esto no es lo mío. Nunca he sido de escribir en foros ni de compartir mis cosas, pero necesito sacarme esto de encima. Necesito contarlo, porque si no, creo que voy a explotar. Llevo días sin dormir bien, con el estómago encogido y mirando por encima del hombro. Soy vigilante nocturno y lo que me pasó hace unas noches, bueno, no sé qué fue, pero me tiene jodido del todo. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es un edificio de oficinas moderno, de esos con cristales por todas partes, en una zona bastante solitaria de la ciudad. La verdad es que es un trabajo tranquilo, monótono, diría yo. La mayoría del tiempo me la paso haciendo rondas por los pasillos vacíos, revisando que todo esté cerrado, mirando las cámaras. El edificio tiene 8 pisos y por la noche, salvo el zumbido constante de los servidores y el aire acondicionado, no se oye ni un alma. Te acostumbras al silencio, hasta te gusta. O eso pensaba. Esto empezó hace 3 noches, en mi ronda habitual por el piso 7. Ese piso es un poco peculiar. Está casi siempre vacío. Solo unas pocas empresas pequeñas lo ocupan, y sus oficinas suelen estar a oscuras y desiertas incluso durante el día. Era la 1:00 de la madrugada. Estaba en el mío pasillo principal, cerca de los ascensores, revisando las cerraduras de las puertas de las oficinas que dan al pasillo. Fue entonces cuando vi algo. Estaba justo al lado de la pared, pegada al rodapié, una credencial, de esas viejas, de PVC rígido, con el plástico ya algo amarillento y el borde deshilachado. La recogí. Estaba sucia, con algo de polvo y marcas de pisadas. Tenía el logo descolorido de una empresa que ya no está en el edificio, Global Tech Solutions. Me sonaba de haberla visto en 1900, alguna lista antigua de inquilinos, algo de hace años. El nombre en la credencial era Óscar R. Vargas. La foto, en blanco y negro, era de un tipo joven, con gafas pasadas de moda y una sonrisa forzada. Parecía sacada de los 90. Mi primera idea fue dejarla en la garita de seguridad, en objetos perdidos, pero ¿quién iba a reclamar una credencial de hace tantos años de una empresa que ya no existía? La verdad, me dio curiosidad. A veces, en estos trabajos tan monótonos, una pequeña distracción es bienvenida. Me senté un momento en un banco del pasillo. Saqué mi móvil. Ya saben, Google, Facebook. Puse Óscar R. Vargas Global Tech Solutions. Me salieron un par de resultados. Nada del otro mundo. Pero uno de ellos era un perfil de Facebook. Lo abrí. Era él, sin duda. El mismo tipo de la foto, aunque ya con unos cuantos años más y sin las gafas. El perfil no era muy activo. Unas cuantas fotos de familia, alguna de un viaje, cosas normales. Nada que llamara la atención. Seguí, bajando con el dedo, casi por inercia, hasta que vi la última publicación. Y ahí, amigos, se me paró el corazón. La fecha era de hace exactamente 5 años, y lo que vi era una foto de la credencial que yo tenía en la mano. La misma, el mismo nombre, la misma foto cutre, el mismo logo descolorido de Global Tech Solutions. Hasta la mota de polvo de la esquina superior derecha parecía idéntica. Debajo de la foto, el texto. Lo leí, y cada palabra fue como un escalofrío que me subía por la espalda. Decía: si encuentras esto, por favor déjalo donde está. No repitas mi error. Mis manos empezaron a sudar frío. Miré la credencial, luego el móvil, luego la credencial de nuevo. ¿Qué demonios? ¿Qué error? ¿Qué significaba eso? La credencial que yo acababa de encontrar, la tenía en mi mano.
Y hacía 5 años este tipo la había fotografiado y publicado con ese mensaje tan críptico. Una sensación de frío me recorrió la espalda. Un nudo se me hizo en el estómago. Intenté razonar. Quizás la había perdido. La encontró, la fotografió y la volvió a perder. Pero el mensaje, no repitas mi error, no tenía sentido. Me quedé un buen rato ahí, sentado en el banco, con la credencial en una mano y el móvil en la otra. El edificio era siempre silencioso de noche, un silencio normal, de oficinas vacías. Pero esa noche, el silencio era diferente. Era denso, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Me levanté despacio, guardando el móvil y la credencial en el bolsillo de mi chaqueta. Decidí ignorarlo. Tenía que ser una casualidad, una tontería. Empecé la ronda de nuevo. Tenía que subir al piso 8, luego bajar al 6, y así hasta la planta baja. Subí al piso 8. Todo normal. Luces encendidas, puertas cerradas. Nada. Me sentí un poco tonto por haberme asustado. Pero cuando bajé al piso 7 otra vez, al rato, algo me llamó la atención. Pasé por la puerta de una de las oficinas vacías, la más grande de ese piso, que había sido precisamente la de Global Tech Solutions. Siempre está cerrada con llave, siempre. Pero esa noche, no estaba abierta del todo, no. Solo que la manija estaba un poco bajada, apenas unos milímetros, como si alguien la hubiera soltado hace un segundo. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir más rápido, un tamborileo sordo en mis oídos. Lentamente, me acerqué, extendí la mano y empujé la manija. Hizo clic y volvió a su posición normal. Estaba perfectamente cerrada. ¿Se estaba volviendo loca la manija? ¿O estaba yo ya tan sugestionado que veía cosas? Sudé. Saqué la linterna y apunté a la rendija de debajo de la puerta. Solo vi la oscuridad del interior y el brillo de los escritorios cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas en la oscuridad. No había absolutamente nada. Seguí mi camino intentando calmarme, pero ya no era lo mismo. Cada sombra que proyectaba mi linterna, cada reflejo en los cristales de las oficinas, me parecía que se movía, que me observaba. Levantaba la vista y nada. Solo mi propio reflejo pálido y asustado. El estómago me seguía doliendo. Llegué al hall central del piso 7. Las luces del pasillo principal, que normalmente tienen un zumbido constante y un brillo uniforme, estaban más tenues, como si la electricidad fluctuara. Debería reportarlo mañana, pensé, pero no era solo la luz. Escuché algo, un susurro, muy, muy bajo. Al principio pensé que era el aire acondicionado, pero era diferente. Era un sonido sibilante. Venía del pasillo donde había encontrado la credencial de la zona de las oficinas vacías. Me giré, la linterna en mano. ¿Habría entrado alguien? Mi radio estaba en silencio. Miré los monitores de mi móvil, que me permiten ver algunas cámaras. No había nadie. Volví al pasillo del piso 7. Las luces ahora sí estaban parpadeando. No era un fallo normal de la bombilla. Era como si alguien estuviera encendiendo y apagando algo rápidamente. El ritmo era irregular, molesto. Me acerqué a la zona donde estaba la oficina de Global Tech. El susurro era más claro ahora. No era una voz, no. Era como un arrastre, como si algo pesado se moviera muy despacio por el suelo, produciendo un sonido rasposo y grave. «¿Hola?», dije, mi voz sonando estúpida y temblorosa en el silencio del edificio. El arrastre se detuvo. Un silencio absoluto, tan denso que me dolían los oídos. La piel se me puso de gallina. Sentí un escalofrío que me subió por la columna vertebral, un frío que no era el del aire acondicionado. Gocé de pie. Mis vellos se erizaron. Miré la credencial en mi bolsillo. No sé por qué, pero sentí la necesidad de tirarla, de dejarla ahí en el suelo, de no tenerla conmigo. Pero no me atrevía a sacarla. Escuché un golpe, muy suave, como si alguien hubiera dejado caer algo pequeño. Venía de dentro de la oficina de Global Tech. Mis ojos estaban fijos en la puerta. Mi respiración se hizo superficial, entrecortada. Me acerqué a la puerta, linterna en mano. Apunté a la rendija de abajo, y entonces la vi. Una sombra, una
Sombra oscura, larga, que se movía lentamente. No tenía forma humana. Era como un borrón, algo que no encajaba con el mobiliario ni con ninguna silueta conocida. Se estiraba y se encogía, como si algo se arrastrara muy despacio por el suelo. Dudé. ¿Qué demonios era eso? Podía salir corriendo. Podía llamar a la policía. Pero si era un ladrón, necesitaba actuar. El protocolo me lo exigía. Metí la llave maestra en la cerradura de la oficina de Global Tech. Mis manos temblaban tanto que casi no pude insertarla. Giré. La cerradura hizo clic. Abrí la puerta despacio. El chirrido metálico fue ensordecedor en el silencio. Las sábanas blancas seguían sobre los escritorios. Todo en su lugar. No había ninguna sombra. No había nada. Pero el aire estaba pesado. Frío. Olía a viejo. A polvo acumulado. Cerré la puerta detrás de mí, dejando solo un pequeño resquicio, y di unos pasos hacia el centro de la oficina. Mis ojos me ardían, intentando ver algo en la penumbra que mi linterna no alcanzaba a iluminar del todo. ¿Hay alguien aquí?, susurré. Mi voz era apenas un hilo. Fue entonces. El susurro volvió, pero esta vez no era un arrastre. Era como si alguien estuviera respirando justo detrás de mi oreja. Un aliento frío, húmedo, que me heló la nuca y me hizo encogerme. Mi corazón se desbocó, martilleando contra mis costillas. Salté, girándome rápidamente, con la linterna apuntando al vacío. No había nadie, absolutamente nadie, pero sentí un toque, muy leve, en la parte de atrás de mi cuello, como un roce de un dedo, helado, como hielo puro. Grité. No sé si fue un grito fuerte o un gemido ahogado. Solo sé que mi cuerpo reaccionó solo. Di un paso atrás, tropezando con algo invisible. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo con un tud sordo. La credencial salió volando de mi bolsillo. La vi caer cerca de la pared, rebotando un par de veces en el suelo. Mientras estaba en el suelo, aturdido, con el corazón martilleándome en el pecho como un tambor de guerra, lo vi. En la pared, justo al lado de donde cayó la credencial, había un grafiti, algo rayado con fuerza en la pintura vieja, como si alguien lo hubiera hecho con una uña o una piedra afilada. No eran letras, era un dibujo, un círculo con una línea vertical a través de él, y debajo, como si alguien lo hubiera escrito con el dedo en el polvo de la pared, la palabra error. Las luces de la oficina parpadearon una última vez, y se apagaron. Las del pasillo también. El edificio entero se sumió en 1900 y... La oscuridad total. Una oscuridad que te envolvía, pesada y absoluta. Me quedé ahí, en la oscuridad total sin poder moverme. Mis ojos intentaban adaptarse, pero no veía nada. Ni un atisbo de luz. La cabeza me palpitaba. Y entonces, lo escuché de nuevo. Un susurro muy cerca. Esta vez no era un arrastre ni una respiración. Era una voz, suave, casi inaudible, pero clara, y venía de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo. Me rodeaba. Ya es tarde. Me levanté tambaleándome, con las piernas temblándole. Solo quería salir de ahí. A ciegas busqué la puerta. Mis manos se arrastraban por la pared fría. Mi pie tropezó con la credencial. La sentí, fría, como si hubiera estado en el congelador. No la recogí, y en ese instante, en la oscuridad total, vi algo, muy débil, en el pasillo, fuera de la oficina. Una luz, como si alguien estuviera usando una linterna muy pequeña, tenue, que se movía. No era mi linterna. Esa estaba en el suelo, donde se me había caído. La luz se movió, lentamente. Empezó a alejarse hacia los ascensores. No lo pensé dos veces. No recogí la credencial. La dejé ahí, tirada en el suelo de la oficina de Global Tech, en la oscuridad total. Salí de la oficina y corrí hacia los ascensores. No me importaba la luz, no me importaba nada. Solo quería salir de ese piso. Llegué al ascensor, pulsé el botón 1000 veces con el pulgar. Las puertas se abrieron. Entré y pulsé el botón de la planta baja. Con cada segundo que pasaba sentía que algo me observaba, desde la oscuridad de arriba. Mientras bajaba, las luces del ascensor parpadearon una vez, apenas un destello, y cuando se abrieron las puertas en la planta baja, todo volvió a la normalidad. El edificio estaba en silencio.
las luces encendidas, todo como siempre. Mi linterna seguía encendida en mi cinturón. Miré mi reloj. Habían pasado solo unos 15 minutos desde que había encontrado la credencial. Parecía una eternidad. Lo único que hice fue ir a la garita, sentarme en mi silla y esperar a P900 que amaneciera. No volví a subir al piso 7 esa noche. No sé qué pasó. No tengo ni idea. ¿Fue mi imaginación? ¿El cansancio? ¿Una especie de colapso por el estrés del turno nocturno? Pero desde entonces no volví a tocar esa credencial. La dejé ahí, en esa oficina. No la he visto desde entonces. Y no he vuelto a buscar a Óscar Vargas. Ya no me río de la gente que cree en estas cosas raras, porque lo que sentí esa noche, el pánico real, la sensación de que algo me perseguía, la voz que me envolvió, no fue normal. Sigo trabajando ahí, pero ahora cuando hago la ronda, me aseguro de que el piso 7 sea lo más rápido posible. Y no miro las sombras. Intento no pensar en la credencial. No sé si repetí el error de Óscar, pero desde entonces, mi vida no ha sido la misma. Duermo con la luz encendida, y cada vez que el silencio es demasiado profundo, escucho ese susurro. Ya es tarde. ¿Alguien tiene alguna idea de qué pudo ser? Necesito que me digan que no estoy loco. Historia 2. Necesito sacar esto de mi pecho, de verdad. No he pegado ojo en condiciones desde que pasó y cada vez que miro mi móvil, se me revuelve el estómago. Lo estoy escribiendo aquí porque, no sé, quizá alguien haya pasado por algo parecido, o simplemente necesito contarlo para no sentir que me estoy volviendo loco. Trabajo en una oficina, lo normal, horario de 9 a 6. El problema es que para llegar a mi casa, tengo que coger el metro y luego caminar unas 15 manzanas. No es mucho, pero a veces, si me quedo trabajando un poco más o si me entretengo por ahí, se hace tarde. Y cuando digo tarde, me refiero a que las calles ya están desiertas, solo con el ruido lejano de algún coche y el zumbido de las farolas. Esto pasó hace 3 noches. Había terminado un reporte importante y salí de la oficina casi a las 11. El metro estaba casi vacío, y cuando me bajé en mi parada, no había un alma. Me puse los auriculares, como siempre, para escuchar un podcast y hacer el camino más llevadero. El aire estaba fresco, de esos que te calan los huesos a pesar de que no hace tanto frío. Iba por la calle San Juan, que es una avenida bastante ancha pero que a esas horas se vuelve fantasmal. Estaba con mi podcast, la mente en blanco, solo pensando en llegar a casa y tirarme al sofá. De repente, me llegó una notificación al móvil. No recuerdo qué era, una tontería de correo o algo así. Saqué el teléfono del bolsillo del pantalón para mirarla y, ya que estaba, abrí Google Maps para ver cuánto me quedaba. Supongo que por inercia, por tener una referencia de dónde estaba, aunque conocía el camino de memoria. Ahí fue donde lo vi. Mi punto azul, el que te indica dónde estás, estaba ahí, parpadeando suavemente en la calle San Juan. Hasta ahí, todo normal. Pero justo al lado, en la calle paralela, la calle La Paz, había otro punto. Un punto, igual que el mío, azul, parpadeando. Al principio pensé, qué raro, el GPS se volvió loco, será un error. Lo primero que hice fue pellizcar la pantalla para hacer zoom y luego alejarla. El punto seguía ahí, en La Paz. Ni siquiera estaba en la misma acera que yo, sino una calle más allá. Me detuve en seco. Me quité los auriculares. El silencio de la noche se me echó encima. Miré a mi alrededor. La calle desierta. Las luces de las farolas una tras otra iluminando el asfalto mojado de la llovizna de la tarde. Volví a mirar el móvil. El punto seguía ahí. Y lo más extraño, se movía. No se movía como un coche que pasa. Se movía conmigo. Empecé a caminar de nuevo, despacio. El punto azul en la calle La Paz también empezó a moverse, a la misma velocidad que yo. Mantuve el paso, observándolo. Era como si fuera mi reflejo, pero en otra calle. Esto es una falla del sistema, me dije, intentando calmarme. Un error de triangulación o algo así. Me reí un poco, una risa nerviosa. Quería creerlo. Entonces, para probarlo, aceleré el paso. No corrí, solo caminé más rápido, como si tuviera prisa. Y el punto azul al lado, en La Paz,
También aceleró. Mantuvo la distancia. Siempre a mi lado, una calle más allá. Se me empezó a erizar el vello de la nuca. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Frené de golpe. El punto también se detuvo. Me quedé ahí parado, en medio de la calle, bajo una farola que parpadeaba débilmente. La respiración se me empezó a cortar. No era un error. Esto era algo más. Estuve un minuto así, congelado, mirando la pantalla, alternando la vista entre el mapa y las calles vacías, a mi alrededor. Intenté buscar algo en la calle La Paz, pero no veía nada. Solo edificios oscuros, cerrados a esas horas. Fue en ese momento cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con una notificación nueva. No tuve que desbloquearlo, apareció en grande, justo debajo de la hora. Una notificación de Google Maps. Un amigo ha compartido su ubicación contigo. Se hace llamar Tu Sombra. Se me heló la sangre. Literalmente. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. La boca se me secó de golpe. Tu sombra. No podía ser. No podía ser real. Miré a mi alrededor de nuevo, esta vez con verdadero pánico. La noche ya no era silenciosa, era ominosa. El zumbido de las farolas parecía un murmullo. El miedo, ese miedo primario que te paraliza, me apretó el pecho. ¿Quién era Tu Sombra? ¿Cómo demonios había conseguido mi ubicación? ¿Y por qué me la compartía así con ese nombre? No lo pensé dos veces. Empecé a correr. No una carrera de ejercicio, sino una carrera desesperada. Mis pulmones quemaban, mis piernas dolían, pero no podía parar. Tenía la mirada fija en el móvil, que iba dando botes en mi mano mientras corría. El punto azul de Tu Sombra seguía ahí, corría conmigo. Mantenía la distancia. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Era alguien que conocía? ¿Una broma de muy mal gusto? Pero nadie que yo conociera me llamaría Tu Sombra. Nadie que yo conociera sería tan macabro. Giré en la primera esquina, hacia la calle Colón, que era más estrecha y con menos luz. Pensé que tal vez, si cambiaba de trayectoria bruscamente, podría despistarlo. Pero no. El punto azul de Tu Sombra también giró, siguiendo la trayectoria de la calle paralela, como si supiera exactamente dónde iba a ir. Mi casa estaba a unas 8 manzanas de ahí. 8 manzanas de puro terror. Cada paso era una agonía. Veía mi propia respiración vaporearse en el aire frío. Sentía el sudor frío por la espalda, a pesar de que el aire era gélido. Miraba de reojo las entradas de los edificios, los portales oscuros. ¿Y si de repente salía de alguna parte? ¿Y si no estaba en la calle La Paz, sino que era una forma de decirme que estaba justo a mi lado, en mi calle, pero invisible? La paranoia me estaba volviendo loco. El móvil vibró de nuevo. Pensé que era otra notificación de Tu Sombra, y casi se me cae el alma a los pies. Pero no, era un mensaje de mi madre. ¿Llegaste bien, hijo? No pude contestar. Mis dedos estaban temblorosos. No podía parar. Llegué a mi calle. La reconocí por el árbol de jacarandá que hay en la esquina, aunque no era época de flores. Sentí un atisbo de alivio, pero fue fugaz. Mi casa estaba ahí, a solo unos metros. Abrí la puerta con la llave que ya tenía en la mano. Entré de un empujón y cerré la puerta de golpe, girando la cerradura 2 veces. Apoyé la espalda contra ella, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, el pecho subiendo y bajando rápidamente. La oscuridad de mi recibidor era total. Encendí la luz a tientas. La luz blanca me pareció un milagro. Encendí todas las luces que pude, la del salón, la de la cocina. Necesitaba luz, mucha luz. Y entonces, con la mano temblorosa, volví a mirar el móvil. El punto azul de Tu Sombra ya no estaba ahí. Solo estaba mi punto, el mío, en mi casa. Abrí la aplicación de Google Maps de nuevo. Nada. Fui al historial de notificaciones. La notificación de un amigo ha compartido su ubicación contigo. Se hace llamar Tu Sombra. Seguía ahí, imborrable. Pero el rastro, la ubicación, compartida, había desaparecido del mapa. Me quedé ahí, de pie, en medio de mi salón perfectamente iluminado, con el móvil en la mano. La adrenalina se fue y me dejó un temblor incontrolable en las piernas. Caí sentado en el sofá, sin fuerzas.
¿Qué demonios había pasado? ¿Fue un hacker? ¿Un error de la aplicación? Pero la notificación, el nombre, era demasiado específico, demasiado aterrador. Desde esa noche, no he vuelto a salir solo tan tarde. Miro el móvil cada 2 por 3, compulsivamente, aunque sé que no va a aparecer. Y cada vez que veo mi propio punto azul en el mapa, siento un escalofrío, porque sé que aunque ahora no esté, en esa noche fría, alguien o algo se hizo llamar mi sombra y me siguió por las calles de mi ciudad, y no tengo ni la más mínima idea de qué fue. Sigo sin tenerla. Historia 3. No sé ni por dónde empezar con esto. Llevo semanas dándole vueltas intentando encontrar una explicación, pero no la hay. Necesito contarlo, desahogarme, porque si no, creo que me voy a volver loco. Y la verdad, no estoy seguro de no estarlo ya. Soy ingeniero civil, Ernesto. Mi trabajo es, o era, supervisar obras. Proyectos aburridos, rutinarios, llenos de papeleo y permisos. Nada del otro mundo. Hasta hace un mes. Me asignaron la remodelación de un edificio antiguo en el centro, de esos que llevan décadas abandonados, con moho en las paredes y olor a humedad que se te pega en la ropa. Un bodrio, pero un trabajo más. El edificio era un laberinto, poros de ventilación por aquí, bajantes por allá, tuberías oxidadas que iban a ninguna parte. La documentación, como siempre, incompleta. Planos viejos, desfasados, con anotaciones a mano que no entendía nadie. Mi equipo, gente joven, con ganas, se metió de lleno en la demolición interior. Queríamos dejarlo en el hueso, prepararlo para la nueva estructura. Fue el martes de la tercera semana. El capataz, un tipo curtido que lleva más años en esto que yo de vida, me llamó por la radio. Sonaba raro. «Ingeniero, venga a ver esto. Hay algo aquí que no cuadra». Subí los 3 tramos de escaleras esquivando escombros y sacos de basura. Llegué al tercer piso. Estaban en lo que supuestamente era una oficina grande, pero una de las paredes sonaba hueca de una forma extraña. No era el hueco normal de un muro de yeso. Era diferente, más denso, como si detrás hubiera aire muerto, si es que eso tiene sentido. Revisé los planos que tenía. No había nada ahí, ni una columna, ni un hueco de ascensor, ni una ventilación. Nada. Era una pared lisa en el plano, pero el grosor al tacto era el de 2 paredes. Le dije al capataz, «Rompe, con cuidado, pero rompe». Lo hicieron. La pared cedió con un crujido seco, liberando una bocanada de aire viciado que apestaba a polvo y a algo viejo, algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Detrás de la pared no había otra oficina. Había una habitación. Era pequeña, de quizás 3 por 4 metros, sin ventanas, y con la única entrada que acabábamos de crear. Las paredes estaban forradas con una especie de aislante acústico, de esos que se usaban antes, como de fibra prensada. El suelo era de linóleo sucio y agrietado, y en el centro, apiladas, había 6 o 7 cajas de cartón viejas, de las que se usaban para mudanzas en los 70. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los obreros. «Ni idea», le respondí. Me acerqué. El aire era pesado, frío, a pesar del calor de la obra. Abrió una caja. Estaba llena de carpetas de cartulina, amarillenta, con etiquetas escritas a máquina. Empecé a leer por encima. Eran informes psicológicos. Al principio pensé que eran archivos viejos de la empresa anterior, de algún departamento de recursos humanos, pero pronto me di cuenta de que no. Los títulos: Estudio de comportamiento bajo privación sensorial, Análisis de la respuesta al aislamiento prolongado, Protocolo de manipulación ambiental. El vello de la nuca se me erizó. Aquello no era normal. Me senté en el suelo, polvoriento, con las rodillas temblándome un poco, y empecé a leer con más atención. Eran expedientes de personas, nombres, edades, fechas, y luego descripciones detalladas de cómo los sometían a aislamiento, a privación sensorial, a estímulos auditivos y visuales controlados. Lo hacían en ese mismo edificio. Leí los nombres, las fechas, y me di cuenta de que eran empleados de la empresa que había estado aquí. Los usaban como conejillos de indias. Era ilegal, una barbaridad.
A medida que leía, me di cuenta de que los informes eran cada vez más inquietantes. Los participantes mostraban signos de paranoia, alucinaciones, brotes psicóticos. Uno de los informes, del año 78, describía cómo un sujeto P4 había intentado autolesionarse después de varias semanas de sesiones. Era horrible. Pensé en la gente, en lo que habían sufrido entre esas paredes. Llegué a la última carpeta, la más delgada. Decía conclusiones y futuro. La abrí con manos temblorosas. Las hojas eran diferentes, más nuevas, escritas a mano, con una letra nerviosa, casi ilegible. Eran notas finales. El experimento había terminado abruptamente, sin explicaciones claras. Hablaban de resultados inesperados, de interferencia externa, de que el sistema se había vuelto incontrolable. Mi corazón empezó a latir como un tambor contra mis costillas. Y entonces, en la última página de esa última carpeta, escrita con mayúsculas grandes, como si la hubieran garabateado con urgencia, había una única frase: sujeto de prueba final, cualquier persona que entre a esta habitación. La leí, la releí, y de repente, el aire se heló. No era el frío normal de una habitación cerrada. Era un frío que calaba los huesos, un frío que parecía surgir de dentro de mí. Levanté la vista de los papeles. La habitación, con esas paredes de aislante sucio, parecía más pequeña, más opresiva. Los obreros ya no estaban. Se habían ido a descansar, a comer. Ni siquiera me acordaba. Estaba solo en esa habitación. Y entonces empezó. Fue sutil al principio. Un zumbido, casi imperceptible, como un mosquito muy lejano, o el vibrar de un transformador. Intenté ignorarlo, pensando que era la maquinaria de fuera, pero el zumbido no era uniforme. Subía y bajaba como una respiración. Luego, las luces. Las bombillas provisionales que habíamos instalado en el pasillo, a través de la abertura, empezaron a parpadear, no como un fallo eléctrico, sino con un ritmo. 1, 2, pausa, 1, 2. Sentí una presión en las sienes, como si mi cráneo se estuviera contrayendo. Me levanté, tropezando con las cajas. Tenía que salir de allí, pero mis piernas se sentían como gelatina. El zumbido se hizo más fuerte. Ahora parecía que venía de las paredes mismas, de detrás del aislante. Escuché un susurro, muy bajo. Al principio pensé que era el viento, pero en una habitación sellada, viento, era una voz, un murmullo ininteligible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero no podía entender las palabras. Me giré bruscamente. No había nadie. Claro que no. Estaba solo, pero la sensación de no estar solo era abrumadora. Sentí una mirada clavada en mi espalda, fría, analítica, la misma mirada que yo había leído en los informes, la de los observadores. El sudor frío me empapó la camisa. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a reventarme el pecho. Respiraba rápido, entrecortado, intentando coger aire, pero el aire de la habitación se sentía tenso, pesado, como si me estuviera ahogando. Las sombras empezaron a bailar en mi visión periférica. Pequeños movimientos, figuras que se formaban y se deshacían al borde de mis ojos. Era como si la habitación se estuviera retorciendo, respirando. Las paredes, el suelo, todo parecía vibrar al ritmo de ese zumbido siniestro. Noté un olor metálico, a óxido y a algo más, algo parecido a la sangre seca. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y apretada. Se me escapó solo un gemido. El murmullo se intensificó. Ahora no era una voz, eran muchas. Voces superpuestas, riendo, llorando, susurrando mi nombre. Ernesto, Ernesto. Di un paso hacia la salida. La abertura en la pared parecía lejana, como al final de un túnel. La luz del pasillo se volvía más tenue, más rojiza. Las figuras en mi visión ya no eran sombras, eran caras, rostros demacrados, con ojos hundidos, mirándome fijamente desde las paredes, desde el techo. Eran los sujetos de prueba. Estaban allí, conmigo. El pánico me invadió por completo. Me eché las manos a la cabeza intentando bloquear el sonido, las imágenes. La presión en mi cabeza se volvió insoportable.
como si me la estuvieran aplastando lentamente. El zumbido se convirtió en un chillido agudo que me perforaba los tímpanos. Sentí náuseas, caí de rodillas, el pecho ardiéndome, todo giraba, el suelo vibraba bajo mis manos, estaba atrapado, estaba en el experimento. Pensé que iba a morir allí, que me iba a volver loco de verdad, que iba a ser el sujeto de prueba final, como decía la nota. Y entonces, tan abruptamente como había empezado, se detuvo. El zumbido desapareció. Las voces se silenciaron. Las luces del pasillo dejaron de parpadear y volvieron a su brillo normal. Las sombras dejaron de bailar. El aire se volvió a sentir normal, aunque seguía cargado con el olor a polvo y humedad. La presión en mi cabeza cedió. Estaba allí, de rodillas en el suelo polvoriento, temblando, empapado en sudor, con el corazón todavía desbocado. La habitación era solo una habitación vieja y sucia. Las cajas de informes estaban esparcidas. Me levanté despacio. Miré a mi alrededor. No había nada. Solo yo. Salí de la habitación sin mirar atrás. Recogí las herramientas de los obreros que seguían en el pasillo, sin decir una palabra. Me fui a casa. No le conté nada a nadie. Al día siguiente, a primera hora, fui yo mismo con unos sacos de cemento y unos ladrillos. Sellé la entrada de esa habitación con mis propias manos. Volví a colocar el aislamiento, el yeso, todo. Es como si nunca hubiera existido. Mis propios planos del edificio no muestran nada ahí. He intentado buscar información sobre esa antigua empresa, sobre esos experimentos. Nada, como si nunca hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que sentí. Cada día cuando me despierto me pregunto si fue real, o si fue el efecto de algo que me hizo la habitación. Me miro al espejo, y veo mis ojos, y me pregunto si estoy viéndome a mí mismo, o a uno de esos sujetos. No sé qué fue, no sé cómo pasó. Pero desde ese día, cada ruido en mi casa, cada sombra que veo por el rabillo del ojo, me hace saltar. Vivo con la sensación de que alguien me observa, de que el experimento no ha terminado, de que de alguna forma todavía soy parte de él. Y lo peor de todo es que no tengo respuestas. Solo el miedo. Un miedo que no se va. Historia 4. Hola a todos. Necesito contar esto. No puedo guardármelo más. Llevo semanas dándole vueltas. Y no sé qué hacer con lo que vi. Soy Alberto, un técnico de sistemas de seguridad. De esos que van a tu casa a instalar cámaras, alarmas, todo eso. Llevo años en esto. He visto de todo. Robos, líos de parejas, gente paranoica con los vecinos. Pero esto fue otra cosa. Sucedió hace un par de meses. Me llegó un aviso de un cliente nuevo. El típico que llama con urgencia, que suena nervioso. Su nombre, si no mal recuerdo, era Carlos. La llamada ya fue rara. No paraba de decir que alguien entraba en su apartamento, que no le robaban nada, pero que le movían las cosas. Pequeños detalles. Un libro en otro sitio. La taza de café en una mesa diferente. El peine en el baño, pero a la izquierda en vez de a la derecha. Cosas así. No sonaba a loco. Sonaba a alguien muy, muy asustado. Y eso, en mi trabajo, es lo que vende. Llegué al edificio un martes por la tarde, un bloque antiguo en el centro, de esos con ventanales grandes y balcones de hierro forjado. Subí las escaleras. El ascensor parecía de otra época y preferí no arriesgarme. El apartamento de Carlos era en el tercer piso. Cuando me abrió, lo primero que noté fue la oscuridad. Las persianas casi todas bajadas, solo unas rendijas dejaban pasar algo de luz. Y el olor, un olor a cerrado, a polvo y a algo más. Un olor como a sudor frío y miedo. Carlos era un hombre de unos 50 y tantos, delgado, con el pelo revuelto y unas ojeras muy marcadas. Llevaba una bata, como si acabara de levantarse o no se hubiera acostado en días. Sus ojos eran lo que más te impactaba. Estaban desorbitados, con un brillo de terror y a la vez de una extraña lucidez, como si estuviera viendo fantasmas en pleno día. Me hizo pasar. El apartamento era un desorden curioso. No sucio, pero sí desordenado. Montones de libros por el suelo, papeles apilados en las mesas, ropa en sillas. Lo típico de alguien que vive solo y no le importa mucho el orden. Pero lo que no era típico
Era la sensación. Había una tensión en el aire, como si el apartamento mismo estuviera conteniendo la respiración. «Gracias por venir, Alberto», me dijo con voz temblorosa. «No sé cuánto más puedo aguantar esto». Me explicó su problema con más detalle, moviendo las manos nerviosamente. Insistía en que no era un robo. No se llevan nada de valor. Es como si quisieran dejarme un mensaje. Mueven mi reloj de la mesita de noche al buró. Ponen mi cepillo de dientes del lado equivocado del lavabo. Cosas así. Pequeñas. Pero no las hago yo, Alberto. Lo juro. Y me estoy volviendo loco. Me mostró un par de evidencias. Un libro que juraba haber dejado en el sofá. Ahora estaba en la mesa de centro. Un mando a distancia que, según él, siempre ponía en un cuenco junto al televisor, ahora estaba sobre una libreta. No eran cosas que te hicieran pensar en un intruso. Más bien en un despiste, en alguien con problemas de memoria. Pero su convicción era tan fuerte, tan sincera, que te hacía dudar. Empecé a instalar las cámaras. Carlos quería cámaras en todas las habitaciones importantes, salón, dormitorio, cocina y hasta en el pasillo de entrada. Quería el sistema más completo que tuviera, con grabadoras de alta capacidad y acceso remoto. Mientras trabajaba, él me seguía como una sombra. No me quitaba ojo. Al principio pensé que era por la paranoia, por estar seguro de que hacía bien mi trabajo. Pero era más que eso. Su mirada era como si me estuviera analizando, como si buscara algo en mis movimientos. Me sentía observado, y no por las cámaras, que yo mismo instalaba. El silencio del apartamento era opresivo, solo roto por el sonido de mis herramientas y la respiración de Carlos. De vez en cuando, él se quedaba mirando fijamente un objeto, frunciendo el ceño. Una vez, lo vi acercarse a una mesa, levantar una figurita de porcelana, mirarla, y luego volver a dejarla en el mismo sitio, pero girada ligeramente. Lo hizo tan rápido, tan mecánico, que casi no me di cuenta. Lo apunté en mi mente como una rareza más. Terminé de conectar todo y pasamos al salón donde instalé la pantalla del monitor y el disco duro. Era una pantalla grande, para que pudiera ver las 4 cámaras a la vez. Le expliqué cómo funcionaba el software, cómo revisar las grabaciones, cómo acceder desde el móvil. Él no paraba de hacer preguntas, muchas de ellas sobre cómo asegurar que no se borraran las grabaciones, que no hubiera zonas muertas. Fue entonces cuando la cosa se puso verdaderamente extraña. Mientras le enseñaba cómo retroceder en el tiempo, para ver una grabación de la noche anterior, habíamos hecho pruebas con mi presencia. Carlos se puso muy tenso. Le puse una grabación del salón. La cámara apuntaba a la mesa de centro, donde estaba el mando a distancia que supuestamente se había movido. La imagen era clara. Se veía a Carlos mismo, ya en pijama, caminando por el salón en plena madrugada. La grabación era del día anterior, justo la noche que él me había dicho que las cosas se habían movido. Yo estaba explicando. «Aquí ve, que no hay nadie, señor». La cámara no detectó movimiento hasta la mañana, pero de repente, Carlos se detuvo en la grabación. Se acercó a la mesa, tomó el mando a distancia, lo miró un segundo, y luego lo puso con cuidado sobre la libreta, exactamente donde lo encontró por la mañana. Acto seguido se giró hacia la cámara, como si supiera que estaba ahí, y su mirada fue vacía, indescifrable. Yo me quedé helado. Mi corazón empezó a latirme fuerte, un golpe sordo en el pecho. Me sudaron las manos. No dije nada. Tenía los ojos fijos en la pantalla, pero también de reojo en Carlos, que seguía con su mirada muerta. Él mismo había movido el mando, pero eso no fue lo peor. Carlos, con una habilidad sorprendente, como si lo hubiera hecho 1000 veces, se inclinó sobre el teclado. No sé cómo, porque yo apenas le había enseñado esa función, pero fue directo a la línea de tiempo de la grabación, y con un par de clics borró ese segmento exacto, el momento en el que él mismo movía el mando. La pantalla parpadeó un segundo y luego, la línea de tiempo mostraba un hueco, como si nada hubiera pasado en esos 10 segundos. Me quedé sin aliento. Mis ojos se abrieron como platos. La piel se me erizó desde la nuca hasta los brazos. Él se giró hacia mí, y vi una chispa de pánico en sus ojos, pero luego algo se cerró.
como una cortina. «¿Ve?», dijo con su voz temblorosa. «Eso es. Esa es la prueba. Alguien manipula las grabaciones. Lo sabía. Borran justo el momento en que entran. Es increíble, ¿verdad, Alberto?». No pude responder. La garganta se me había cerrado. Entendí. No era un ladrón. No era un fantasma. Era él. Carlos era el que movía las cosas, el que generaba su propia pesadilla, y luego borraba la evidencia de sus acciones para mantener viva la ilusión, para justificar su miedo. Estaba atrapado en un bucle de autoengaño y terror autoimpuesto. La idea de lo que estaba presenciando me dio escalofríos. No era un loco común y corriente. Era alguien tan profundamente asustado de algo desconocido que se había creado su propio monstruo y lo alimentaba borrando trozos de su propia realidad. El resto de la instalación fue un infierno. Mis manos seguían sudando. Intentaba actuar con normalidad, pero mi mente estaba gritando. Cada vez que Carlos se acercaba a la pantalla, mi cuerpo se tensaba. Cada vez que me preguntaba algo sobre el sistema, me imaginaba que lo hacía para encontrar la forma de borrar más cosas, de perfeccionar su autoengaño. Terminé el trabajo lo más rápido que pude. Le di las últimas instrucciones, lo más concisas posible. Él seguía hablando de los intrusos, de cómo ahora por fin iba a atraparlos, con un entusiasmo que me pareció macabro. Mientras recogía mis herramientas, no dejaba de mirarlo. Su cara, sus ojos, la oscuridad del apartamento, todo se sentía como una trampa. Me despedí como pude. «Cualquier cosa, llámeme», le dije, sabiendo que jamás volvería a poner un pie en ese apartamento. Bajé las escaleras casi, corriendo, sin mirar atrás. Cuando salí a la calle, el aire fresco me pegó en la cara y fue como si me despertara de una pesadilla. Me sentía sucio. El corazón me latía a 1000 por hora y me dolía la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, respirando hondo. Nunca volví a saber de Carlos. Desactivé los avisos de ese cliente en mi sistema. La verdad, no sé si sigue en ese bucle, moviendo sus cosas por la noche y borrando sus rastros. No sé qué lo llevó a eso. ¿Qué clase de miedo tan profundo lo carcomía para necesitar crear su propio verdugo? Lo que sí sé es que hay cosas mucho peores que los ladrones o los fantasmas. Hay cosas que se gestan en la mente humana y que son capaces de retorcer la realidad de una manera que te deja helado. Y eso, lo que vi esa tarde en el apartamento de Carlos, sigue persiguiéndome. Cada vez que instalo una cámara me pregunto qué más podría estar grabando que nunca se borre. Y me da un miedo que te cagas. Historia 5. A ver, no sé ni por dónde empezar con esto, pero necesito contarlo. Siento que si no lo suelto me va a explotar la cabeza. Llevo ya unas semanas con esto metido en el cuerpo y no hay noche que no le dé vueltas. Soy Omar, guardia de seguridad en una constructora grande, de esas que levantan edificios de oficinas por toda la ciudad. Turno de noche, casi siempre solo, vigilando obras. Ya saben, el típico trabajo monótono donde lo más emocionante es escuchar el viento colarse por los huecos o ver alguna rata. Hasta hace poco, claro. Esto empezó hace como 1 mes y medio, en la obra del nuevo rascacielos del centro. Un monstruo de hormigón y acero que va por el piso 25 o así. Esa noche, como siempre, estaba haciendo mi ronda. Eran las 3 de la mañana. El frío se cuela por todos lados, y el eco de mis pasos en el concreto vacío te hace sentir que estás en una cueva gigantesca. Subí hasta el piso 18. Todavía no tiene paredes, solo las columnas y las losas. Un esqueleto de edificio. Llevaba mi linterna, alumbrando los rincones, mirando que no hubiera intrusos, que todo estuviera en orden. Y de repente, ahí, en un rincón oscuro, medio escondido detrás de una pila de ladrillos, veo algo. Era un saco de dormir, de esos que usan los mochileros, azul oscuro, enrollado, pero abierto como si alguien acabara de levantarse de él. Se me hizo un nudo en el estómago. Mi primer pensamiento, y el más lógico, fue: joder, otro indigente que se coló. No es la primera vez que pasa. Buscan refugio, un lugar donde no les molesten. Me acerqué con la linterna, alumbrándolo bien. Estaba limpio, eso sí, demasiado limpio para ser de alguien que vive en la calle, pero bueno, a veces se encuentran sorpresas.
Lo pateé un poquito con la punta del zapato, a ver si salía alguien, pero nada. Solo estaba el saco. Suspiré. Otro problema más. No podemos permitir que duerman aquí por seguridad, para ellos y para la obra. Lo recogí, lo doblé como pude, y me lo llevé a la caseta de vigilancia, con la idea de tirarlo a la basura por la mañana. Pensé que sería una advertencia para quien fuera que lo dejó. Aquí no se duerme. Al día siguiente, volví a entrar al turno. Ya era de noche otra vez. Hice mi ronda normal, subiendo piso por piso. Cuando llegué al piso 21, sí, el 21, otro más arriba que el anterior, sentí un escalofrío que no era del frío. Ahí estaba, otro saco de dormir. Igualito, mismo color, mismo modelo, y de nuevo, abierto, como recién usado, en un rincón apartado. Se me cayó la linterna de la sorpresa. No me lo podía creer. ¿Era el mismo? Lo había tirado a la basura y alguien lo recuperó. ¿Pero cómo? No le había dicho a nadie que lo había encontrado. Y nadie, tiene acceso a la obra por la noche más que yo. Es un sitio cerrado, con vallas, cámaras, puertas con códigos. Solo personal autorizado. Y un indigente no tiene un código. Ni saltaría una valla de 3 metros para dormir en el piso 21. Esta vez, mi corazón ya iba más rápido. La verdad, me dio un poco de miedo. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y por qué? Lo recogí de nuevo con guantes, sin querer tocarlo mucho. Sentía una cosa rara, como si el saco tuviera algo impregnado. No sé, una energía. Lo volví a llevar a la caseta. Ya no lo tiré. Lo dejé en una esquina. Quería ver si aparecía un tercer saco. Y apareció. Al día siguiente, turno de noche, por supuesto. Esta vez, fui directo al grano. Subí hasta los pisos más altos. El 23, el 24. Y ahí estaba, en el 24. Igual. Otro saco de dormir azul, abierto, en el mismo tipo de rincón escondido. Ya no sentía solo miedo, sentía paranoia. Me estaban tomando el pelo. ¿Era alguna broma de los compañeros? Pero ¿quién se arriesgaría a colarse así, cada noche, para dejar un saco? No tenía sentido. Me empecé a sentir observado. Cada sombra era un posible escondite, cada ruidito, el eco de unos pasos que no eran los míos. El viento que siempre me había parecido inofensivo, ahora sonaba como susurros. El frío me calaba los huesos, pero era un frío diferente, un frío de nervios. Esto se repitió durante una semana entera. Una semana, cada noche, un saco. Siempre en un piso diferente, siempre más arriba. Del 18, al 21, al 24, al 26, al 28, hasta que llegó al piso 30, el que en ese momento era el más alto al que se podía subir de forma segura. La misma rutina. Subir, encontrar el saco, sentir el escalofrío, sentir la presencia de algo o alguien que no debía estar ahí, recogerlo y llevarlo a la caseta. Ya tenía una colección de sacos azules apilados en 1960. Un rincón. Parecían trofeos de una cacería extraña. No eran sacos viejos, descoloridos. Parecían nuevos o muy bien cuidados. Eso me volvía loco. ¿Un indigente con 6 sacos de dormir nuevos? Imposible. La última noche de esa semana no encontré un saco. No. En el piso 30, en el mismo rincón donde había estado el último saco, había algo más. Una pequeña botella de agua vacía, de esas de medio litro. Y al lado, un envoltorio de barrita energética. Eso ya me puso la piel de gallina de verdad. No, solo dormía ahí, sino que comía. Y era reciente. La barrita no tenía ni polvo. Eso fue la gota que derramó el vaso. No dormí nada esa noche, ni al día siguiente. No podía más con la incertidumbre. Necesitaba saber. Decidí que, a la noche siguiente, revisaría las cámaras de seguridad. Yo no tengo acceso directo, pero el jefe de obra me había enseñado cómo hacerlo en caso de una emergencia, para ver si había habido un robo grande o algo así. Es un sistema antiguo, pero funciona. Llegó la noche. Fui a la pequeña oficina donde está el monitor. Una sala oscura, llena de pantallas con imágenes borrosas de la obra. Con las manos sudorosas, empecé a rebobinar las grabaciones de la última semana, concretamente las horas de la madrugada, entre las 2 y las 5 de la mañana. Pasé horas,
sentado en esa silla incómoda, viendo los pasillos vacíos, las grúas inmóviles bajo la luna. El tiempo pasaba lento, y cada segundo que no veía nada me ponía más nervioso. Pensaba, ¿y si no es un intruso? ¿Y si es algo diferente? La piel se me erizaba solo de pensarlo. Seguí revisando. Adelantaba rápido, cuadro por cuadro, por si se me pasaba algo. Y de repente, en la grabación del martes de esa semana, cuando el saco apareció en el piso 24, ahí estaba, en la cámara del pasillo principal del piso 24. No era un indigente, no era ninguno de los trabajadores de la obra, era el señor García. Sí, el señor García, uno de los directivos de la constructora, un hombre de unos 50 y tantos, siempre impecable, con sus trajes caros, su maletín de cuero. Lo había visto 1.000.000 de veces por la obra durante el día, dando órdenes, revisando planos. Pero ahí, en la pantalla, era otra persona. Entraba al piso por el acceso de la escalera de emergencia, con pasos rápidos, casi furtivos. Llevaba una pequeña mochila en la espalda. Su cara no era la del señor García que yo conocía. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Miraba a todos lados, cada sombra, cada esquina, como si esperara que algo o alguien saliera de ahí. De verdad parecía asustado, paranoico incluso. Se movía con una prisa nerviosa. Se fue directo al rincón donde yo luego encontraría el saco. Sacó de su mochila el saco de dormir azul, lo extendió rápidamente, se metió dentro y se quedó completamente quieto. No se movía, no se veía respirar. Era como si quisiera desaparecer, volverse parte del hormigón. Estuvo ahí, tumbado, durante unas 3 horas, absolutamente inmóvil, y antes de que empezara a amanecer, antes de que el primer rayo de sol se asomara, se levantó con la misma prisa. Recogió el saco, lo enrolló, lo guardó en su mochila y salió por la misma escalera de emergencia, con la misma mirada de terror. Mis manos temblaban tanto que casi no podía parar la grabación. Mi mandíbula estaba tensa. Esto no tenía puto sentido. Un directivo de esa talla, durmiendo en un saco en una obra, escondiéndose. ¿De qué? ¿De quién? ¿Por qué no iba a su casa? ¿Qué le estaba pasando? Se me revolvió el estómago. No era un indigente. Era alguien que estaba huyendo, escondiéndose de algo. Y lo hacía en un lugar que él sentía seguro. O al menos, donde creía que nadie lo encontraría. Revisé las grabaciones de los otros días. Y sí, ahí estaba, el señor García, todas las noches, entrando a hurtadillas, buscando un rincón diferente, un piso más alto, más aislado. Cada vez se veía más demacrado, más asustado, más desesperado por esconderse. Era como si se estuviera escondiendo de su propia vida, de su propia casa. La última grabación que vi fue la de la noche anterior, cuando encontré la botella y el envoltorio. El señor García, más pálido que nunca, con el saco, la botella, la barrita, sentado ahí, en el piso 30, mirando al vacío, como si esperara el fin del mundo. Esa imagen se me quedó grabada, y eso es todo. Desde esa noche, hace ya unas 3 semanas, no he vuelto a encontrar un saco de dormir. El señor García no ha vuelto a aparecer en las cámaras de noche. Durante el día tampoco se le ha visto por la obra. Pregunté en la oficina si sabían algo. Dijeron que estaba de baja por motivos personales. No dieron más explicaciones. Lo que vi en esas cámaras me destrozó la cabeza. No es un relato de fantasmas, ni de monstruos. Es mucho peor, porque es real. Es ver a una persona, un hombre importante, con una vida supuestamente perfecta, tan aterrado, tan desesperado, que tiene que esconderse como un animal en una obra en construcción. No sé de qué huía, no sé si lo encontraron, no sé si sigue vivo, pero cada noche, cuando subo por esos pisos vacíos y la linterna alumbra los rincones oscuros, no puedo evitar buscar un saco de dormir, y se me acelera el pulso, esperando ver la silueta del señor García, escondiéndose de algo que no puedo ver pero que sé que existe. El miedo no se ha ido, de hecho ha crecido, porque lo que le pasó a ese hombre, sea lo que sea, podría pasarle a cualquiera, y la idea de que alguien, en su propia vida, pueda estar tan
acorralado como para tener que buscar refugio en un esqueleto de concreto. Eso sí que me da escalofríos de verdad. Necesitaba sacarlo de mi pecho, a ver si así duermo un poco mejor esta noche. Historia 6. Hola a todos. Llevo días dándole vueltas a esto sin pegar ojo, y mi psicólogo me dijo que quizás escribirlo me ayudaría a sacarlo. No sé si lo que busco es consuelo, una explicación, o simplemente desahogarme con gente que no me va a mirar como si estuviera loco. Esto no es una historia de terror de esas de película, esto me pasó a mí de verdad. Y todavía se me revuelve el estómago cuando lo pienso. Mi nombre es Gerardo. Soy guardia de seguridad. Llevo años en esto. He visto de todo, desde borrachos intentando colarse en discotecas hasta robos de poca monta. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en la obra de la nueva torre de oficinas en el centro. Empecé ahí hace como un mes y medio. El turno de noche es solitario, como siempre. La obra, con sus esqueletos de acero y sus montañas de escombros, tiene un silencio que te cala los huesos. Solo el viento silbando entre las vigas o el goteo constante de alguna tubería rota. Mi trabajo era darme vueltas cada hora, asegurarme de que no hubiera intrusos, que todo estuviera en orden. Las primeras noches fueron lo de siempre: aburrimiento, tazas de café para mantenerme despierto, y la radio a un volumen bajo para que no se sintiera tanto el silencio. La cosa empezó una madrugada. Hará unas 3 semanas. Estaba haciendo mi tercera ronda. La planta baja, la que todavía no tenía paredes, solo columnas y un suelo de cemento cubierto por una capa fina de polvo de construcción. Pasé junto a una pila de sacos de cemento, y ahí lo vi. En el polvo, como si alguien lo hubiera dibujado con el dedo, ponía: «Hola, Gerardo». Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue: «¡Qué cabrones!». Seguro era el Chema o Ricardo, los del turno de día, gastándome una broma. Son bastante bromistas. Me reí, o intenté reírme. Borré el mensaje con la bota y seguí mi camino, un poco más atento, esperando verlos asomarse por algún lado, pero no había nadie. El silencio era el de siempre. La siguiente noche, en la misma planta, pero en otra columna, apareció otro mensaje. Esta vez era más largo. «Gerardo, ¿ya tomaste tu café? No te duermas». Ahí ya no me hizo gracia. Solo yo sabía cuándo tomaba café, y no era algo que comentara con ellos. Empecé a sentir un escalofrío que me subía por la espalda. Joder, ¿cómo sabían eso? Había cámaras que yo no conocía. Me estaban observando. Revisé cada esquina, cada hueco. Nada, ni un alma. La paranoia empezó a crecer. Cada noche aparecía un mensaje nuevo, siempre en el polvo, en el cemento, en alguna pieza de madera que estuviera lo suficientemente sucia. «Gerardo, ¿cómo está tu madre? ¿Ya se recuperó?». Mi madre había estado enferma hacía poco, pero se lo había contado solo a mi pareja y a un par de amigos muy cercanos. Mis compañeros no lo sabían. «Gerardo, ese problema con tu coche, ¿ya lo arreglaste?». Mis problemas con el alternador. Eso solo lo sabían los del taller y yo. Empecé a sospechar de todos. De Chema, de Ricardo, del jefe de obra, de los albañiles que a veces se quedaban hasta tarde, incluso de los guardias de la empresa de seguridad que rotaban por otras obras cercanas. Me los imaginaba entrando en la obra, sabiendo mis rutinas, escribiendo esos mensajes para asustarme. Me pasaba las horas de mi turno revisándolas. Cámaras de seguridad que sí conocía, aunque no cubrían todas las zonas. Iba con la linterna a tope, alumbrando cada rincón oscuro, buscando huellas, buscando cualquier señal de que alguien había estado ahí. Una noche, la semana pasada, estaba yo en la 5ª planta. Había un montón de material de obra apilado, montones de polvo, y ahí, en una viga de acero que cruzaba el techo, vi una mancha, algo que sobresalía. Me acerqué con la linterna. Era una cartera vieja, de cuero ya cuarteado, y descolorido, como si llevara siglos ahí. El corazón se me disparó. Sabía que esa torre llevaba parada un tiempo antes de que la retomaran. ¿Sería de uno de los guardias anteriores? La cogí con las manos temblorosas. Estaba cubierta de polvo. La abrí. Dentro había un carné de seguridad con una foto borrosa de un tipo con cara de cansado. Su nombre:
Jorge Cárdenas, y un puñado de billetes viejos, de esos que ya ni circulan. Pero lo que me dejó sin aliento, lo que me hizo sentir un frío que no era de la obra, fue lo que había debajo de todo. Un pequeño cuaderno, un diario. Lo saqué con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, algunas manchadas. Era de Jorge. Empecé a leer ahí mismo, sentado en el suelo sucio, con la linterna pegada a las páginas. Las primeras entradas eran normales, quejas del turno, del aburrimiento. Pero luego, la cosa empezó a cambiar. 2 de abril. Joder, hoy en el sótano, en el polvo. Hola, Jorge. Me cagué. ¿Quién diablo sabe que estoy aquí? ¿Uno de los albañiles? Seguramente los del turno de día. Se me heló la sangre. Era exactamente lo que me había pasado a mí. Seguí leyendo. 8 de abril. Jorge, no olvide su medicamento para la presión. ¿Cómo saben lo de mi presión? Esto ya no es una broma. Me están vigilando. No hay cámaras aquí. Estoy solo. 15 de abril. Siento que me observan todo el tiempo. Los mensajes son cada vez más detallados. Saben lo del viaje que planeé con mi hija para el verano. ¿Quién es esta gente? Ya no confío en nadie. Estoy revisando mis espaldas cada 5 minutos. No he dormido bien en días. 22 de abril. Anoche encontré uno que decía, Jorge, estás perdiendo la memoria, ¿verdad? Y no recuerdo haberlo visto antes. ¿Lo borré o no lo borré? A veces me encuentro en una parte de la obra y no sé cómo llegué ahí. Me siento aturdido. Me duele la cabeza todo el tiempo. 28 de abril. Siento que me estoy volviendo loco. Ayer en el cemento fresco un mensaje. ¿Te gustó el café esta mañana? ¿Verdad? Yo no tomo café. ¿O sí? Ya no lo sé. ¿Estoy escribiendo yo mismo estos mensajes? En un estado de trance, me despierto a veces con las manos sucias de polvo, como si hubiera estado arrastrándome por el suelo. No puedo distinguir lo real de lo que no lo es. La última entrada, la última que pude leer, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. 30 de abril. Estoy en la planta 12. No recuerdo cómo subí. El mensaje decía, Gerardo, ¿tienes frío? Y no sé por qué, pero me sentí helado. Juro que no hay nadie más. Juro que no estoy escribiendo esto. Pero mis manos están en el diario. Mis manos están sucias de polvo. Soy yo. Necesito salir de aquí. Necesito. La entrada terminaba ahí, abruptamente. La última palabra se arrastraba y luego se cortaba como si lo hubieran interrumpido o se hubiera desmayado. Solté el diario. Cayó sobre el polvo con un ruido sordo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. El aire me quedó atascado en la garganta. Jorge, el guardia anterior, la última frase de su diario. Gerardo, ¿tienes frío? Él había escrito eso. ¿O no? ¿Se había referenciado a mí? ¿Cómo era posible? Miré mis manos. Estaban sucias de polvo de cemento, igual que las de Jorge en su última entrada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, desde la nuca hasta los pies. No era frío del ambiente, era algo más profundo, algo que me helaba el alma. Me levanté de un salto. Los mensajes, mi coche, mi madre, el café, todo. No sé cómo, pero me abrí paso a tientas en la oscuridad, tambaleándome hasta la salida. Salí de esa obra como un poseso. No miré atrás. Dejé el diario tirado, la cartera, todo. No volví. No he vuelto a poner pie ahí desde esa noche. Renuncié por teléfono al día siguiente. Dije que era por motivos familiares. Los mensajes pararon, claro. Desde entonces, no he visto nada, no he encontrado nada. Pero la sensación nunca se fue. A veces, me despierto por la mañana y me encuentro en un rincón de mi casa, o con las manos sucias de no sé qué, y por un microsegundo, ese miedo regresa. La pregunta sigue ahí, clavada en mi cabeza, carcomiéndome. ¿Quién era Jorge? ¿Qué le pasó? ¿Y esos mensajes? ¿Eran reales? O peor aún, ¿estuve yo en algún momento escribiéndolos, en un estado que no recuerdo? No tengo respuestas. Nadie las tiene. Y ese puto miedo, esa incertidumbre, es mucho peor que cualquier monstruo bajo la cama. No sé si estoy a salvo, o si lo que le pasó a Jorge y a mí simplemente se detuvo. Por ahora,